Hola a todos y todos. El día de hoy vamos a iniciar con el trabajo en el modelado de sistemas mecánicos, específicamente movimientos de traslación, trabajando con los elementos fundamentales mecánicos desde el punto de vista lineal. Hay algo que yo siempre digo en clases, sobre todo en las clases presenciales, prácticamente ninguna dinámica es lineal. Incluso la dinámica de un movimiento de un objeto en el espacio se ve regido no solamente por las ecuaciones que Newton empezó a trabajar, sino que finalmente después se demostró que cuando nosotros nos acercamos a velocidades muy rápidas, cuando estamos cercanos a la velocidad de la luz, tiene que empezar a tomar en consideración la relatividad. Y entonces quiere decir que a la larga el movimiento de un objeto en el espacio, una masa que se mueve en el espacio, incluso cuando no es aplicada ninguna fuerza, eh, no necesariamente lineal en todo momento, pero los momentos en que la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, entonces nosotros podemos decir, sí, ese sistema es eh, bastante lineal. ¿Ok? Y entonces eso es lo que nosotros queremos trabajar. Como hemos visto desde que estábamos en secundaria y en los cursos de física, nosotros tenemos que el modelado de estos sistemas se da por la ecuación que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Aquí yo voy a decir que la posición es r y por lo tanto la aceleración es r doble punto, tomando en consideración que estamos hablando siempre de vectores, ¿verdad? Y aquí lo que nosotros vamos a tener es tres tipos de elementos que van a acumular energía y que por lo tanto al acumular energía son sujetos del modelo dinámico del sistema. Evidentemente, el primero, como estaba apuntando con la ecuación de movimiento de Newton, es la masa, ¿verdad? La masa acumula energía potencial o cinética y por lo tanto se ve regida por esta ecuación que nosotros tenemos acá. El segundo objeto desde el punto de vista de mecánica lineal es el resorte lineal. Y el resorte lineal, que uno modela usualmente de esta manera, que le das así, que parece un resorte, esos que uno se compra en algún lugar ahí, ¿verdad? Este resorte va a acumular energía o su desplazamiento está dado si nosotros le aplicamos, por ejemplo, una fuerza, aquí voy a hacerle de otro color para decir que le estamos aplicando una fuerza, esta fuerza. Nosotros sabemos que el desplazamiento o la fuerza va a ser directamente proporcional al desplazamiento. Aunque en el libro está escrito sin magnitudes, ustedes saben que la fuerza que ejerce el resorte hacia algún lado, si nosotros presionamos este resorte y de repente lo tenemos de esa manera y el resorte lo comprimimos, de tal manera que queda comprimido, digamos que antes el final estaba aquí y ahora el final estaba aquí, entonces quiere decir que aquí hay un desplazamiento. Ese desplazamiento el libro lo trabaja como y dice que la fuerza que aplica el resorte es igual a un valor de K por el desplazamiento. Yo le pongo menos. ¿Por qué? Porque si el desplazamiento es en esta dirección, entonces la fuerza se da en esta dirección. Entonces, si yo tomo en consideración esto como vector y esto como vector, la fuerza y el desplazamiento se dan en direcciones contrarias. Muy importante. ¿Ok? El tercer elemento de lineal en mecánica es el amortiguador. Y el amortiguador básicamente genera una fuerza inversamente proporcional a la velocidad que se aplica sobre el amortiguador. El amortiguador tiene este tipo de signo y entonces, por ejemplo, si el amortiguador está sometido a una cierta velocidad, ¿verdad?
la fuerza que ejerce el amortiguador va a ser igual a menos K por Y punto. Tomando en consideración que todos estos elementos son elementos vectoriales. ¿Ok? Hay algo muy importante. La fricción como tal se puede ver como un efecto amortiguador. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Nosotros hemos trabajado diferentes tipos de fricciones y una de las fricciones más conocidas es la fricción que es inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una masa que se está desplazando sobre un objeto que tiene algún tipo de fricción, la fricción que ejerce este objeto, ¿verdad? O sea, la fricción que se ejerce sobre el objeto acá va a ser directamente proporcional a la velocidad de la masa. Entonces aquí tenemos que la fricción, digamos, FR, fricción, es igual a menos alguna constante, K, ¿verdad? Digamos en este caso también, por el Y punto, que sería la velocidad tal cual. No es la única manera de fricción, la única tipo de fricción que existe. La fricción como tal es un elemento complejo, pero nosotros podemos modelarlo como una serie de efectos lineales. Entonces esta fricción de la que estamos hablando, que es directamente proporcional a la velocidad, es la fricción viscosa. Entonces la fricción viscosa, si usted la pone en una gráfica, de velocidad contra fuerza de fricción, Y punto, por ejemplo en este eje, y aquí fuerza, entonces lo que nosotros tenemos es que a pesar de que en el libro lo plantea como una pendiente positiva, yo quiero plantearlo como una pendiente negativa porque estoy pensando en términos de vectores, no solamente en términos de magnitudes. Entonces en términos de vectores tenemos que hay una pendiente. Entre mayor la velocidad en un sentido es la fricción en otro sentido, etcétera, etcétera. Tenemos también lo que se denomina la fricción estática. ¿Qué es la fricción estática? La fricción estática es un modelado de fricción que es básicamente la que genera que un objeto se mantenga sobre una superficie. Entonces imagínense, por ejemplo, en este momento donde ustedes están sentados, que ustedes tienen, digamos, una masa sobre una mesa, ¿verdad? De acuerdo al modelado de la fricción que ustedes tienen aquí, la fricción solo se va a ejercer sobre este objeto si la masa tiene una velocidad, pero en este momento la masa tiene una velocidad de cero. Pero si ustedes vuelven la mesa, porque no sé, quieren barrer o algo así, agarran la mesa y porque están barriendo o lo que fuera, ¿verdad? Se sienten así. El objeto no cae de inmediato. Si usted empieza a inclinar la mesa con un cierto ángulo, ¿verdad? Este objeto se mantiene acá pegada y eso es lo que nosotros denominaríamos fricción estática. Esa fricción estática entonces tiene el valor de que cuando se dan velocidades de cero, digamos y punto en cero, su valor puede ser contrario a la velocidad, ya sea positivo si se inclina en la parte negativa, con un valor f sub menos, o un valor positivo si se inclina en la parte negativa, un f sub más. O sea, no sé si me explico. Quiere decir que aunque la velocidad no exista, va a existir una fricción estática que mantiene a esta masa equilibrada a pesar de que esta masa es sujeto de la gravedad terrestre que está ejerciendo una fuerza que la está llevando para abajo, ¿verdad? Que tiene un elemento por acá que si no hubiera ningún tipo, que si solamente hubiera fricción viscosa o dinámica, tendría una velocidad de cero y por lo tanto se movería de inmediato. Esto es muy muy importante tomarlo en consideración a la hora de tomar en cuenta qué es fricción estática. Ahora, el último tipo de fricción es lo que se denomina fricción de Coulomb. La fricción de Coulomb básicamente lo que dice es otro modelado de fricción
en el que en lugar de la fricción crecer proporcionalmente a la velocidad, la fricción se ejerce sobre la velocidad tal cual, pero no cambia su magnitud. Entonces, si la velocidad es positiva, tenemos una magnitud negativa de fricción de Coulomb, pero no cambia, a pesar de que aumenta o disminuye la velocidad. Y si la velocidad es negativa, tenemos una fricción positiva de valor F sub C plus, que tampoco cambia, ¿verdad? Es simplemente una fricción positiva. Esos son tres modelados de fricción con los que nosotros podríamos trabajar. ¿Ok? Entonces este es el modelado de los sistemas físicos que ustedes ya han visto en otros cursos, pero que aquí los vamos a ver en tanto análisis de sistemas lineales utilizando todas las medidas con las que nosotros trabajamos. Ahora, esos son los sistemas lineales. En la próxima vamos a ver la parte de movimientos de rotación.